Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy continuamos con la aclamadísima serie del canal Rehaciendo dibujos de la infancia, parte 4. Sí, amigos y amigas, sé que amáis esta serie y hoy no os voy a decepcionar, porque mirad qué dibujo os traigo de la infancia, que estuve por ahí rebuscando y encontré este de Goku Jr. versus Vegeta Jr. A ver si aquí se ve mejor. Aquí lo podéis ver mejor y la verdad es que es un dibujo que me llamó muchísimo la atención y dije, wow, seguro que les encanta a mis suscriptores que lo rehaga y a ver cuál puede ser el cambio que hay una vez finalizado, ¿no? Así que nada, ese es el dibujo que he escogido hoy para rehacer en el Rehaciendo dibujos de la infancia, pero antes de todo eso quiero enseñaros una web llamada Letyshops que estoy seguro de que a todas las personas que hacéis compras online os va a encantar. Bueno, resulta que Letyshops es una página de cashback que básicamente funciona de manera que cuando vosotros compréis algo online con cualquiera de las miles de tiendas afiliadas que tiene, os devolverán un porcentaje del dinero que habéis gastado. Sí, sé que parece imposible, pero de verdad que funciona. Fijaos que ya he estado haciendo algunas compras y me han devuelto un pequeño porcentaje de cada una de ellas. El dinero que vayas obteniendo con las compras lo puedes retirar por PayPal o cuenta bancaria sin ningún tipo de complicaciones y podrás retirar a partir de un solo euro o dólar. Para que no se os olvide ninguna compra podéis añadir la extensión de Chrome y así os aseguraréis de recibir vuestra recompensa siempre. El funcionamiento es súper simple. Imaginemos que quiero comprar estos marcadores a base de alcohol a través de AliExpress. Lo único que tendré que hacer es activar el cashback desde la extensión y realizar mi compra con total normalidad. Después de eso te abonarán el porcentaje. ¿No es de locos? Además, por último, el registro es súper sencillo. Cuenta de Gmail y contraseña, nada más. Os animo también a que os registréis con los links que os dejo ahí abajo en la descripción y que también añadáis la extensión para no perderos ninguna compra. Sin dudas esto sí que es un life hack real para tu cartera, no lo desaproveches. Y ahora sí, vamos con el dibujo. Bueno, pues chicos y chicas, empecemos. Ya sabéis que esta serie es de las más apoyadas del canal y por supuesto que tenía muchísimas ganas ya de continuarla. En esta ocasión, y como ya os he enseñado, vamos a estar remasterizando el dibujo de Goku Jr. versus Vegeta Jr. Esta pelea es posible que a muchos de vosotros no os suene, pero sí que sucedió en Dragon Ball GT. Se trata de los tataranietos de Goku y Vegeta, así que ya os podéis imaginar lo épica que fue esa batalla en su día. Y bueno, la verdad es que tenía un montón de dibujos de la infancia entre los que poder escoger, pero al final me decidí por este porque sé que los dibujos duales donde salen 2 o 3 personajes os gustan muchísimo, y más aún si son de Dragon Ball, así que espero haber acertado con la decisión. Bueno, pues explicado todo esto, ya sabéis que yo de pequeño lo que hacía era parar un frame en la pantalla de mi televisor para ponerme a dibujarlo. Así que bueno, el frame que escogí para dibujarlo cuando tenía entre 11 y 13 años fue esta imagen que estáis viendo ahora mismo. Que por supuesto también ha sido la imagen con la que me he guiado un poco para remasterizarlo en 2019. En fin, ya sabréis que a mí no me gusta demasiado hacer dibujos duales por el hecho de que las caras tienen que ser bastante más pequeñas y por ende tienen menos detalle. Pero lo bueno es que en este caso, como las caras estaban deformadas por el hecho de que se estaban pegando un puñetazo mutuamente, pues obviamente ya las caras están deformadas y aunque salieran un poco mal no se iba a notar tanto. Lo realmente complicado en este dibujo fueron los puños y los dedos, que ya sabéis que es una de las partes más complicadas de hacer en los dibujos. Antes de continuar, y como esta serie me gustaría que fuese una de las más apoyadas del canal y siguiese prosperando, me gustaría muchísimo que dejases tu preciado like. De esa manera yo puedo ver que esta sección es la que más os gusta con diferencia del canal y seguro que la haré bastante más a menudo si veo que es así. Y bueno, ya si os suscribís y activáis la campanita, os querré con lo más profundo de mi corazón. Que no es por menospreciar a mis suscriptores que no tienen la campanita activada, pero los que sí la tienen activada significa que les interesa muchísimo todo lo que suba y eso lo aprecio muchísimo.
Bueno, pues ya con el boceto terminado lo que tendremos que hacer es delinearlo todo de arriba a abajo. En este caso a mí me gusta utilizar delineadores de 0,1 milímetros hasta 1 milímetro, utilizando los de punta más fina para los detalles más minúsculos como pueden ser las cejas, los ojos o la boca de ambos personajes, y los de punta un poco más gruesa los utilizo para hacer el cabello y todas las partes del contorno exterior, que son zonas mucho más fáciles de contornear. En aliciente a todo esto, decir también que me he cambiado últimamente a los Copics más que a los Sakura Pigma Micron, porque estos últimos me estaban fallando bastante. Y tengo constancia que muchos de mis suscriptores también estaban teniendo este mismo problema, así que he pensado una cosa. ¿Qué os parecería si próximamente hago un vídeo comprando entre 5 y 10 marcas distintas de delineadores y comprobamos a ver cuál en relación precio-calidad está mejor? Creo que puede ser un vídeo bastante interesante donde probemos varias marcas y podamos ver cuáles son los beneficios de cada una y cuál es la que realmente funciona mejor para el dibujo de anime y todo eso. Así que nada, dejadme ver en los comentarios si queréis que haga este vídeo próximamente o mejor que lo deje a un lado y vaya a otras cosas. Por cierto, recordaros que todos estos materiales que estoy utilizando, tanto el papel, el lápiz, los colores y todo lo que vaya utilizando durante el proceso del dibujo lo vais a tener debajo en la descripción. Así que si tenéis dudas o queréis verlos mejor, ya sabéis que ahí los tenéis. Vale, pues una vez ya con el delineado completo y después de haber borrado los restos de lápiz, podremos comenzar a colorear. Primero decidí utilizar un marcador a base de alcohol de color negro para pintar lo que viene siendo el cabello de ambos personajes y también las cejas, y os explico por qué. En este caso el cabello de los dos era de color negro, así que tenía que cubrir una gran área de color negro y dándome cuenta de eso preferí utilizar un marcador porque rellena mucho más rápido y además el color es más uniforme y no deja los típicos brillos del lápiz de color. Así que creo que para zonas así es bastante mejor utilizar un rotulador o marcador porque nos ahorramos bastante punta de lápiz. Bien, una vez terminé de colorear el cabello y las cejas, cambié a lápices Prismacolor. Estos lápices, para quien no los conozca y si eres nuevo o nueva en el canal, tienen la peculiaridad de que su color es bastante vivo y también mezclan muy pero que muy bien, teniendo una punta muy cremosa que facilita el deslizamiento del lápiz por el papel. En realidad estos lápices, esta marca de lápices Prismacolor, está más enfocada a dibujos de anime y dibujos donde podemos colorear zonas bastante grandes porque mezclan muy bien y también podemos colorear con ellos a una gran velocidad. Aunque más adelante también me gustaría hacer una comparación entre los lápices Faber-Castell Polychromos y los Prismacolor, que sé que estas dos marcas son las más conocidas y las que más usáis entre mis suscriptores y me encantaría evaluar ambos lápices a fondo y decir cuáles son las virtudes de cada uno y también sus defectos. Pero esto de momento es una idea que tengo en el aire dando vueltas. Si queréis que la plasme en un vídeo, por favor, de igual manera, hacedmelo saber en los comentarios. Bueno, a la hora de tener que sombrear la piel de los personajes y también su ropa, la verdad es que no fue una tarea realmente complicada, porque obviamente tenía el frame de referencia para poner las sombras en su sitio adecuado. Eso sí, le di unos toques especiales utilizando más tonos de color que yo creo que le fueron muy bien. Normalmente los sombreados de color en las series de anime tienen entre 2 y 3 tonos de la misma gama de color, pero a mí normalmente en mis dibujos de lápiz de color me gusta utilizar entre 4 y 5 tonos distintos porque creo que el volumen y el contraste que se crea en los personajes es bastante mayor y al final hace que quede un aspecto bastante más profesional. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé si vosotros opinaréis igual. La verdad es que es un verdadero placer volver a la infancia, retroceder a tus inicios y ver los dibujos que hacías de pequeño e intentar volver a hacerlos unos años después. De verdad que es muy divertido. De hecho, si sois pequeñitos y tenéis una edad entre 8 y 12 años, guardad vuestros dibujos porque de aquí a un futuro de verdad que os hará mucha ilusión verlos.
Y si por el contrario ya tenéis entre 19, 23 o incluso hasta 30 años o más, rebuscad entre vuestro cajón de los recuerdos que seguro que encontraréis unas verdaderas perlitas. De hecho, me gustaría con este vídeo motivar a mis suscriptores, a vosotros, a que hagáis este mismo reto, aunque solo sea con una diferencia de unos 2 años. Seguro que os gustará muchísimo y además os animará a ver el cambio tan significativo que habéis tenido en tan pocos o muchos años. Si os animáis a hacerlo, me encantará ver vuestros dibujos de antes y después etiquetándome en mi Instagram. Además, en Instagram voy a estar colgando todos los dibujos que vaya haciendo en buena resolución, así que no te lo pierdas. Y bueno, pues chicos y chicas, por aquí ya estaba finalizando este remastered de Goku Jr. y Vegeta Jr., que la verdad me encantó colorear porque ya hacía tiempo que no tocaba demasiado los lápices de colores y ya los estaba echando de menos. Creo que este dibujo ha sido un dibujo súper épico, digno de estar en el cuarto vídeo de Rehaciendo Dibujos de la Infancia, y además, desde mi humilde opinión, creo que ha quedado un resultado bastante bueno. Espero que hayáis disfrutado tanto este vídeo como yo haciendo el dibujo, y ahora sí, amigos y amigas, vamos a ver el resultado final. Sin mucho más que decir, aquí tenéis los dos resultados. La verdad es que creo que hay una diferencia bastante grande y espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis que podéis apoyarme a seguir haciendo vídeos como este, suscribiéndoos y activando la campanita para enteraros de todos los vídeos que voy subiendo. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí otro día más viéndome y nos veremos en el próximo vídeo.